Listo. El tema es factorización. ¿Y qué es factorización? ¿O qué es factorizar? Bueno, factorizar es descomponer, ¿no? Un polinomio o una expresión algebraica en dos o más polinomios llamados factores, de tal modo que al multiplicarlos se obtenga el polinomio original. ¿Ya? Por ejemplo, aquí vamos a maximizar un poquito más. Ahí está. X al cuadrado menos y al cuadrado. Este polinomio o esta expresión algebraica se puede factorizar, ¿no? Mediante el x más y multiplicado por x menos y, ¿no? Diferencias de cuadrados. ¿Listo? A los que están entre paréntesis vienen a ser los factores. Son dos factores aquí. ¿Ya? Muy bien. Ahora, estos dos factores son factores primos. Los dos que están ahí. X más y el otro que es x menos y. ¿Por qué son factores primos? Porque ya no se pueden descomponer más. Ya no se pueden descomponer en otros polinomios. ¿Mm? Muy bien. ¿Qué más? Ahora vamos a aprender los métodos de factorización. ¿Cuáles son los pasos para que factorices? Bueno, hay varios métodos en sí. El método más básico viene a ser mediante el factor común. ¿Ya? Factor común quiere decir que hay un término que se repite en los otros términos. Por ejemplo, aquí, acá arriba. Factorizar xy más xz más xw. Los tres términos tienen algo en común. Tienen el x, ¿no? Se repite el x en los tres. Entonces, se factoriza el x. Se extrae el x. Aquí está, se extrae el x. Y quedaría en el primer término solamente el y. En el segundo término quedaría solamente el z. Y en el último término quedaría el w. Aquí están los tres. Y más z más w. ¿Listo? Ya se factorizó este polinomio. Aquí hay dos factores primos. El x es un factor y todo lo que está entre paréntesis, toda esa suma. Ya bueno, aquí también, ¿no? Aquí es lo mismo, segundo ejemplo, factorizas lo que tienen en común. El factor que tienen en común. Muy bien. En el ejemplo 3 se factoriza también los términos en común, pero por grupos. Por ejemplo, tú no puedes factorizar estos tres de frente, estos tres no puedes factorizar. Porque si lo factorizo, más adelante no podré reducir. No se podrá reducir aún más. No se podrá factorizar aún más. Entonces, tienes que factorizar aquí por grupos. Por ejemplo, ¿no? Aquí está. El primerito con el segundo término. Luego factorizas los dos que quedan. ¿Ya? Entonces está quedando así, ¿no? Factorizar el primerito sería A, entre paréntesis, queda otro A. Porque A por A me da al cuadrado. Más factorizas el A de aquí y te queda el B. ¿Listo? Estos dos también se factoriza los términos que tienen en común. En este caso, los términos en común es la C. Se factoriza el C. Aquí quedaría, bueno, lo he hecho primero este de aquí ha factorizado, queda el B. Y de aquí queda el A. ¿Ya? Muy bien, es una suma, así que no importa el orden. ¿Listo, chicos? Y en esta expresión me queda todavía por factorizar, ¿no? Se repite en los dos términos el A más B. A más B y aquí también B más A, que es lo mismo. No importa el orden en la suma. Entonces se factoriza ese A más B, o se extrae ese más B,
¿no? Y en la primera parte solamente quedaría el A. Aquí está. Y en la segunda parte quedaría el C. Listo. Y se están sumando, ¿no? Muy bien. Toda esa factorización quedó A más B por A más C. Hay dos factores primos. Muy bien. Continuamos con el siguiente método. Método de las identidades. ¿Ya? Bien, para factorizar tienes que recordarte de estas tres identidades. Son las más aplicadas. Identidades algebraicas o también llamadas producto notable. ¿Ah? Son lo mismo. Muy bien, aquí tenemos la diferencia de cuadrados. A al cuadrado menos b al cuadrado, eso es igual a la suma de a más b multiplicado por a menos b. También tienes que aprenderte el trinomio cuadrado perfecto, TCP. ¿No? Tiene esta forma. El primer término al cuadrado más o menos dos veces el primero por el segundo más el segundo al cuadrado. ¿Ya? Todo eso se puede reducir como un binomio al cuadrado, ¿no? A más b al cuadrado o a menos b al cuadrado. A ver, pregunta. Ah, ya. Profesor, disculpe, mi internet está parpadeando. Ya. Ok, Renato, si alguna pregunta me avisas. ¿Ya? Ojalá que el internet no nos falle. Suma o diferencia de cubos. Bien, si tienes a al cubo más b al cubo, eso va a ser equivalente a más b por a al cuadrado menos ab más b al cuadrado. Pero si tienes a al cubo menos b al cubo, eso va a ser igual a menos b por a al cuadrado más ab más b al cuadrado. ¿Ya? Cuidado aquí que los signos cambian. Muy bien, muy bien. Hasta ahí. Luego ya explico de lo que es la factorización. Claro, estos son ejemplos. Ejemplos de factorizar mediante las identidades algebraicas, ¿no? O productos notables. Ya. Luego sigue el método del aspas. El método del aspas lo voy a explicar después. Mientras tanto, vamos a trabajar con algunos ejercicios hasta el momento. ¿Listo? Vamos con la pregunta número 1. Muy bien. Entonces, hasta el momento hemos visto dos maneras de factorizar, ¿no? Tomando en cuenta el término en común o utilizando las propiedades, las identidades algebraicas, ¿no? O los productos notables. Muy bien. Vamos a Classroom. No, Classroom no, es Jamboard, ¿no? A ver, la número 1, si es que alguien lo hizo, me puede indicar también lo que me están pidiendo. Creo que es para factorizar. Me indican los factores en el chat. Ya si alguien tiene la respuesta, me pueden indicar en el chat los factores primos. No solamente es decir la respuesta, ¿no? Ah, profesor, sale 2, sale 3, sale 4, sale 5. ¿No? También puedes indicar cuáles son esos factores primos. Ya, muy bien. Número 1. Indicar el número de factores primos de este polinomio. Este polinomio tiene dos variables, x, y. Entonces, los factores primos tienen que tener por lo menos una de estas dos variables. Bien, vamos a factorizar. Vamos a colocar más grande. X a la 5 y al cubo menos x al cuadrado y a la 7. Bien, se ve que tienen términos en común, ¿no? Los dos. Los dos, ¿qué tienen en común? A ver, ¿quién me puede decir qué tienen en común los dos?
X al cuadrado y cubo. X y Y, Ujú. X al cuadrado, y al y cubo. Y cubo. Claro, así es, así es. Cuando hay exponentes, se toma el menor de ellos, ¿no? Por ejemplo, del X, su exponente es 5 y su exponente es 2. Se toma el menor de ellos, 2. Del Y, lo mismo. Del Y su exponente es 3 y su exponente por aquí es 7. Se toma el menor, 3. ¿Ya? Siempre se toma el menor exponente. Entre paréntesis, entonces me estaría quedando en la primera parte X al cubo. ¿Ya? Ahorita lo voy a demostrar por qué. X al cubo, nada más. ¿Por qué? Porque cuando tú multipliques X al cuadrado por X al cubo, se suman sus exponentes. 2 más 3, 5. ¿No? Da lo mismo. Bien, ahí está, se está comprobando. ¿Ya? Luego sigue menos, ahora esta parte. ¿Qué me queda entonces aquí? Ya la 4. Muy bien, ya la 4, claro. Cuando tú multipliques, ¿no? Todo esto, ese término común, por ya la 4, sale todo esto. Ya al cuadrado por ya la 7. Muy bien, se suma nada más, ¿no? En el y, 3 más 4, 7. Ahí está, comprobado. Listo. Ahí se ven los factores primos. ¿Cuántos factores primos hay entonces? ¿Me puedes responder? ¿Cuántos hay? Dos. A ver, ¿qué dicen ustedes? ¿Dos? Ah, no, tres, tres. ¿Tres? ¿Ya? ¿Tú qué dices, Brian? ¿Dos o tres? 2. Yo estoy en duda porque ¿Ya? pueden ser 3 porque están repetidos al cuadrado, pero también Ajá. lo puedo separar en X por X. Ya, pero eso se puede tomar como uno solo. Cuando, el exponente no va a importar, ¿no? Cuando, por ejemplo, si que acá me quedara un al cuadrado, supongamos que me queda un cuadrado, entonces el exponente no va a importar. El factor primo será solamente esta expresión, que está entre paréntesis, más no se toma en cuenta el exponente. Entonces, Entonces ¿cuántos? serían 3. Tres. La respuesta correcta es tres. Así es, hay tres. ¿Cuáles son? Son X, voy a poner de verde, ¿ya? X nada más. X es un factor primo. Y es un factor primo. Y todo lo que es entre paréntesis. X al cubo menos y a la cuarta. ¿Listo? ¿Por qué el X es un factor primo? Porque es una variable del polinomio. ¿Por qué y es un factor primo? Porque es una variable del polinomio. Y aquí también, ¿no? En este paréntesis, por lo menos hay una variable del polinomio. Los tres son factores primos. Esa es la respuesta. Tres, ¿no? Hay tres. Tres factores primos. La letra B. Muy bien. En el chat sí les he visto su descomposición. Muy bien, muy bien. Andrea, Brian, ¿ya? Stephanie, también tienes que colocar la descomposición al final, ¿ya? Muy bien. Cópienlo. Si que tienen alguna pregunta, chicos, me avisan. ¿Ya? Así como lo dijo Brian, que estaba en duda, me pueden decir sus dudas también. Muy bien, avanzamos con la pregunta 3. La número 3 no es tan fácil, ¿eh? No es tan fácil. A ver, a ver. Dice, indicar un término de un factor primo. Un término de un factor primo. Supongamos que un factor primo sea de la siguiente manera. Ya tomamos este ejemplo. Un factor primo es este de aquí que está entre paréntesis. X al cubo menos y a la cuarta. Te piden a ti indicar un término de este factor primo. Entonces, tu respuesta puede ser x al cubo o menos y a la cuarta. ¿Ya? Solamente indicas un término de ese factor primo. Muy bien, en el chat ya estoy viendo.
Ya, pero dígame, dígame, ¿en qué factor primo está ese término? ¿En qué factor primo está ese término? Lo pueden decir también con el micrófono. Muy bien, bien. Stephanie ya lo hizo. X. Ya. A ver, a ver. Ujú. Ya, estoy viendo el de Stephanie. Ujú. Ahí creo que va una I. Ya, está bien, está bien, está bien. Muy bien, Brian. Correcto, correcto. Ya, muy bien, chicos. Dígame, entonces, ¿cómo, cómo lo han resuelto, ¿no? Quisiera saber cómo ustedes lo han resuelto, porque yo tengo otro método también. Tal vez nos salga 2 métodos y sería entonces más beneficioso, ¿no? Aprendemos más. A ver, voy a copiar lo mismo. ¿Qué hicieron? A ver, cuéntenme, ¿qué han hecho para factorizar? Yo agarré el primer término y el último término. Ya, Lo muy bien. factoricé el x al cubo. Ya, ya. Después, ¿qué Y más factorizan? después lo factoricé los otros, que son... Ahí factoricé y al cuadrado, en los tres. Ah, en los tres de frente, ya al cuadrado. Sí. De frente, ya, ya, muy bien. Hasta ahí nomás, hasta ahí nomás. ¿Tú, Stephanie, hiciste lo mismo? Sí, profesor. Ya, ya, muy bien, muy bien. Yo también hice algo por ahí. Ya, ok. ¿Alguien más de repente tenga otra resolución? ¿Otro método? Ya, ya, muy bien. Vamos a hacerlo con ese método. Está bien. Factorizo. No, bueno, alguien pensará, no, profesor, si son varias maneras de factorizar, ¿cierto? Se puede factorizar de varias maneras, pero siempre factoriza de tal manera que se pueda seguir factorizando, ¿no? Más adelante se puede factorizar más todavía, más y más. Si es que te estancas en un momento, entonces vuelves a hacerlo, ¿no? Hasta que se siga factorizando. Bien, entonces no te va a salir a la primera no sale, ojo. Tienes que probar 1, 2, hasta 3 veces para que te salga la factorización correcta. Muy bien. Factorizamos x a la sexta menos x al cubo y al cubo. Factorizamos el x al cubo. ¿Ya? De esos dos términos, el x al cubo. Vamos a poner, creo que ahí está bien, x al cubo. No que mi letra es grande, ahí está. Ya. ¿Listo? Si factorizamos x al cubo, entonces me quedaré aquí, x al cubo, aquí, un momentito. Bien, chicos, un ratito, ya me esperan un minuto. Ahorita vengo, un minuto, chicos, por favor. Ya, muy bien, bien. Ahora sí, chicos, continuamos. Continuamos. Ya, factorizando entonces x al cubo para x a la sexta, se tendría x al cubo, ¿no? Porque 3 más 3, 6. Menos, ahora para este último término, x al cubo ya está aquí. Solamente quedaría el y al cubo. Muy bien. Luego factorizamos
los tres términos que están al centro. Factorizamos el y. El y con su menor exponente. El menor exponente del y es el y al cuadrado. Más y al cuadrado. Entre paréntesis me quedaría x al cuadrado, ¿no? Para este primer término, x al cuadrado, más, aquí quedaría, si factorizamos el y al cuadrado, quedaría otro y al cuadrado, más, ahora factorizamos aquí el y al cuadrado, quedaría un xy. ¿Listo? Muy bien. Luego, ¿qué hago? Luego, ¿qué hago, chicos? Ese x cubo menos y cubo se puede responder como x Ujú. menos y por x cuadrado más y cuadrado más Muy xy. bien. Muy bien, muy bien. Aquí utilizamos las identidades algebraicas, ¿ya? ¿Cuáles? Las que le dije en esa tablita, ¿no? Tiene que aprenderse estas tres identidades algebraicas. Son las más básicas, chicos. Las pueden salvar, estas tres. Y justamente aplicamos la última, ¿no? Esta de aquí. Al cubo menos b al cubo. ¿Listo? Se reemplaza. Va a quedar entonces aquí la resta de x menos y. ¿Ya? Ya estoy reemplazando. Entre paréntesis, coloco ahora los cuadrados. X al cuadrado más xy más y al cuadrado. Listo. Todo esto, toda esa diferencia de cubos, aquí está. Luego, más. Lo demás lo dejo como está. ¿No? Se deja como está. Y se repite, ¿no? Hay uno que ya está repitiéndose. ¿Listo? Muy bien. Ahora sí. De estos dos términos que se están separando por el más, ¿no? De esos dos términos, hay un término en común. ¿Verdad? Se nota, ¿no? Es el x al cuadrado más y al cuadrado más xy. Aquí también se repite lo mismo. Ahí está. Entonces se factoriza ello. X al cuadrado más y al cuadrado más xy. ¿Listo? Y en la primera parte me estaría quedando. En la primera parte, ya, voy a copiar lo mismo, ¿sí? Después voy a multiplicar. X al cubo por x menos y. Y en la segunda parte me estaría quedando solamente el y al cuadrado. Listo, cierro paréntesis. Y sigo resolviendo. Aquí ya no puedo reducir más. En cambio aquí ya tengo que distribuir, ¿no? Hay que multiplicar. X al cubo por x. X a la 4. ¿No? Se sobreentiende que aquí el exponente es 1. Se suma. 3 más 1, 4. Luego, menos, ahora el x al cubo multiplica el y. X al cubo, y. Más el y al cuadrado. Listo. Listo. Es lo más que se puede reducir. ¿Ya? Ahí están los dos factores primos. Los dos son factores primos. Ya no se pueden reducir más. Muy bien. Me piden a mí indicar un término de un factor primo. Un término de un factor primo puede ser x al cuadrado, y al cuadrado, xy, x a la cuarta, menos x al cubo y, o y al cuadrado. ¿Cuál es la respuesta? La B. La B. X menos x al cubo y. Claro, este factor primo, ¿no? Muy bien. Este término, perdón. Este término de este factor primo. Listo. Esa es la respuesta. Muy bien, chicos. Entonces aquí se aplicó las dos formas de factorizar. Factorización mediante el término común, ¿no? Y luego la factorización
mediante el producto notable. Este fue el producto notable. Listo, chicos, copien. Muy bien, avanzamos. Pregunta 5. Ok. Ustedes me avisan, ya de repente yo lo paso muy rápido, ¿no? Lo cambio. Me avisan si es que no han copiado, si es que le falta algo para regresar. Ya, muy bien, ahora sí. Pregunta 5. Bueno, la número 5 está más factible. Es algo que se repite varias veces. No está difícil. Ujú. Ya, muy bien, muy bien. En la 5, ¿no? X más 1 por ahí me dicen. Ya, a ver. Número 5, factorizar. Factorizar este polinomio. Ujú. Ya. ¿Qué, ¿Qué factorización utilizo aquí? ¿Qué método? Diferencia de cuadrados. Muy bien, se nota, ¿no? Que es diferencia de cuadrados. Acá está la resta, la diferencia, y aquí están los cuadrados. Listo. Y en la diferencia de cuadrados se cumple, ¿no? Que si a al cuadrado menos b al cuadrado, se cumple eso, va a ser igual a la suma de esos términos multiplicado por la diferencia de los mismos. Entonces, aplicando la diferencia de cuadrados, primero sumo los que están entre paréntesis. X al cuadrado, vamos a poner aquí nomás, eso es igual, X al cuadrado menos Y al cuadrado, sumo más el segundo término, entre paréntesis, Y al cuadrado menos 1. ¿Listo? Vamos a colocar los paréntesis. Y a esto lo multiplico, ¿no? Por la diferencia de ellos. El primero es X al cuadrado menos Y al cuadrado menos. Ya, cuando viene un menos, ese menos que está adelante cambia el signo de estos términos. Cambia el signo. Entonces el primero será menos Y al cuadrado. Y el segundo será más 1. ¿Listo? Siempre un menos adelante cambia el signo de los demás términos, que están entre paréntesis. Muy bien. Y ahora reducimos cada uno. Aquí se puede cancelar menos Y al cuadrado más Y al cuadrado. Se van. Me quedaría entonces X al cuadrado menos 1. En la otra parte quedaría X al cuadrado menos Y al cuadrado menos Y al cuadrado. Eso es menos 2 veces Y al cuadrado más 1. Ya, aquí ya no se puede factorizar. Ya no se puede. Son dos variables diferentes. Ya no se puede. Entonces en la primera parte, aquí nada más, otra diferencia de cuadrados, ¿no? Porque este 1 se puede ver como un 1 al cuadrado. 1 al cuadrado 1. ¿Cierto? Entonces, según la diferencia de cuadrados, hay que sumar esos números o esos términos y luego restarlos. Sumamos x más 1 y luego lo restamos, x menos 1. ¿Listo? Y la otra parte, ¿cómo está? X al cuadrado menos 2y al cuadrado más 1. Listo, ya tengo los tres factores primos. ¿Ya? Los tres son factores primos. Me piden indicar un factor primo nada más. Un factor primo sería la C, ¿no? X más 1. Muy bien chicos. En el chat, Andrea, muy bien, es X más 1. Ajá. Brian, muy bien, es la C. Stephanie, muy bien, ahí está toda la expresión, Stephanie. Felicitaciones. X más 1, X menos 1. Muy bien, desde la descomposición. Muy bien, Brian. ¿Listo, chicos? Cópienlo. Si hay preguntas, me avisan.
diferencia de cuadrado se ha utilizado dos veces, ¿no? Al comienzo, y luego aquí. X al cuadrado menos 1 al cuadrado. ¿Listo? A ver. Ah, ya, para el número 7 entonces. ¿Ya? Avanzamos la número 7. Ok. Ya, quiero ver la número 7. De repente se trata con... En la número 7, ¿qué aplicamos ahí? ¿Lo mismo que antes? ¿O necesitamos saber un poco más de teoría para el número 7? Saber un poco Aspa más. simple. Un poco más. ¿Cuál? El aspa simple. El aspa simple. ¿Solo el aspa simple o el aspa doble? Aspa simple. Aspa simple nomás. Ya. Muy bien, muy bien. Entonces vamos a explicar el aspa simple. Yo sé que ustedes ya tienen una noción del aspa simple. Vamos a recordar. Listo, listo, acá está. La número 3 en romano. Muy bien. Método del aspas. Aspa simple es la primera de ellas. En el aspa simple siempre se va a aplicar a un trinomio, ¿ya? O sea, tres términos, como por ejemplo, x al cuadrado más 10x más 9. Bien, el método del aspa simple dice lo siguiente. Al último término lo puedes descomponer en una multiplicación. Por ejemplo, puede ser 9 por 1, ¿no? O puede ser también 3 por 3. Claro, también 3 por 3. Ya. Pero lo voy a dejar en 9 por 1. Vamos a ver por qué más adelante. También al x al cuadrado hay que descomponerlo. Bueno, esto tiene una sola descomposición que nos va a convenir para luego hacer justamente el aspa. Y eso nos tiene que salir en el medio. Muy bien, y eso nos tiene que salir el término central. ¿Ya? Tienes que sumar en aspa también. Multiplicar y luego sumar. X por 9. X por 9, eso es 9x. Por aquí, x por 1, eso es 1x o simplemente x. Sumas y eso da 10x. Justamente 10x es el término central. ¿Ya? Se debe comprobar eso de ahí. Muy bien, entonces los factores de este polinomio serán en horizontal x más 9. Y el otro factor será x más 1. Siempre en horizontal, chicos. Sumen en horizontal. Listo. Eso es el método del aspa. ¿Ya? Obviamente hay más de estos tipos de método del aspa, ¿no? Aspa doble especial. Eso lo vamos a ver después, según el avance de los problemas. Muy bien. Nos quedamos en la pregunta 7. Sí, toca la número 7. ¿Listo? A ver, nos quedan 2 minutos y tanto, ¿no? Puede ser que se corte, ¿eh? A ver si me demora un poquito. No creo que me alcance. Ya, vamos a regresar, ¿ya? Para hacer la pregunta 7 regresamos al mismo link, chicos. Los espero entonces. Y mirando sus respuestas, ya algunos me han dado con anticipación. Muy bien, Brian. Ya, regresando también, chicos. Continuamos entonces. Los espero.